Bien, en esta oportunidad voy a dar el resumen de la obra Rosa Cuchillo, que es una novela por el autor Óscar Colchado Lucio. En esta novela nos narra la historia de Rosa Huanca, una mujer también conocida como Rosa Cuchillo, más adelante diré por qué es llamada Rosa Cuchillo, quien busca el alma de su hijo Liborio en el trasmundo. Pues la novela se desarrolla en dos mundos, el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. Y esta estaba basada en la cosmovisión andina. En la novela, Rosa Huanca es despedida del mundo de los muertos y comienza su peregrinaje guiada por su perrita Guaira. Y pues en el transcurso del mundo, Rosa Huanca recorre el mundo de abajo, que es Uchu Pacha, y el mundo de arriba, que es Hanan Pacha, en busca de su hijo, pues no. Y al llegar a Hanan Pacha, Rosa descubre la verdadera identidad de su hijo y su misión en la tierra. En esa novela es cuando la novela inicia donde nos dice, ¿no?, que Rosa Cuchillo llega a morir despidiéndose con mucha tristeza de su pueblo Yaurocancha. De pronto llega a las orillas del Guanumayo, donde no se logra reconocer, donde entonces logra reconocer a su perrita Guaira, que se murió por culpa de un puma que lo desgarró, ¿no? Lo desbarrancó porque cuidaba las ovejas. Guaira, la Acucha le dice a Rosa Cuchillo que le acompañara hasta Uquiramarca, según por mandato de los dioses. Y pues Rosa se encamina a encomendarse al dios Huiracocha para que les guíe en el camino, para que les guíe en el camino. Y entonces cuando empieza su trayectoria, se encontraron con una alma pecadora, que era llamado Fidencio. Fidencio Cora, Coraúa, que quería poseer el alma de Rosa Cuchillo. Pero Guaira, su perrita, le impidió, ¿no? Diciéndole que primero tenía que contarle todos sus pelos de su cuerpo para que así pueda tener el poder de apoderarse. Pero este ser no tenía todos los dedos, ya se lo habían desgarrantado por querer subir a Kiramarca. Por lo que tanto entonces no pudo apoderarse del alma de Rosa. Y entonces le dicen al alma mala, ¿no?, que se fuera y que había en el río, había unas hierbitas que esas hierbitas lo iban a hacer crecer sus dedos. Y entonces, por lo tanto, se alejó. Guaira y Rosa entran luego por una quebrada y luego por pasar por una loma ven a otra alma que está siendo a punto de ser comino por un cuchi, ¿no? Al ser librado por Guaira, este le agradeció continuando su camino al Cusco para recuperar los dientes que había perdido. Los dientes que lo había perdido, él explica que se lo perdió por motivo que estaba borracho y que ahí se le había perdido. Y entonces tenía que recuperar su diente para que pudiera salvar su alma. Guaira empujaba a Rosa al, al acantilado, ¿no? Luego entonces del gran susto que pasaron, prosiguieron su camino y desde el alto, muy radiante, bajó una paloma blanca. Era quien había tomado el alma de Teodoro Huanca. Esta paloma era Domingo, su esposa de Rosa. Rosa caminaba pensativa y de pronto ella vuelve a la realidad cuando Guaira le pidió que se escondiera, ya que le seguía un alma con figura de mujer vestida todo de negro, muy temerosos ellos se escondieron para no ser comidos. Ellos se escondieron, subieron, dice que a un alto, y entonces el alma, como lo estaba persiguiendo, logró pasar sin que se dé cuenta. Cuando todo parecía calmado, pasó sobre ellos unas aves nocturnas, malagüeras se puede decir, y tras de ellos venía una jarjacha con dos cabezas bailando al compás de la música de un violín, de un hombre que venía detrás de un condenado, y este violinista era un hombre que iba a ser asesinado por los hinchis, y gracias a él ya los condenados más peligrosos no pudieron hacer nada,
porque ¿por qué no podían hacer nada? Porque él les decía bailen, tocaba su violín, les decía bailen, bailen y ellos bailaban, ¿no? Y entonces es ahí donde él lograba distraerles, se puede decir. Durante la amanecida llegaron a Kiramarca y cuando se disponía a entrar oyeron una voz que salía de entre las nubes. Eran en el cerro de Racihuilca y Uquimarca, quienes decidieron que solo Rosa podía entrar en busca a sus padres. Esos dos cerros le dijeron que Guaira no podía ingresar porque adentro tenían animales, tenían venados y que ella les podía entonces asustar. Entonces le dice a Guaira que lo esperara ahí afuera, afuera, ¿no? Para que ella mientras ingresara buscara a sus padres y ya luego pues regresara para que Guaira lo siga acompañando. Pero ya dentro el lugar era bello. Allí se encuentra Rosa con algunos paisanos y parientes que celebraban una fiesta, ¿no? Y entonces Rosa, no pudiendo participar, pidió información sobre sus padres. Entonces, con ayuda de una sobrina, logra entrar a sus padres, que estaban en una lomita verde llenos de eucaliptos. El encuentro fue emocionante de padre a hija, ¿no? Conversaron de que fue ella de vida y por qué se murió. Mientras caminaba, entonces ya vieron a las montañas que se desafiaban de unas a otras pulsándose. Entre los cerros, Racihualca, Jaras, Jara, Jaraguazu y Apus Alcante, ¿no? Y también estaba ahí el Huascarán. Entonces, antes de que Rosa salga de Auquimarca, se despide de sus queridos padres y ya estando afuera, Guaira se sintió muy triste. De pronto aparecieron tres mujeres cubiertas con un velo y vestidos negros. Eran sus primas. Ya pues, y de Rosa, ¿no? De quienes las encuentra. Y entonces le dice que ellas le comentan de que Guaira había sido arrastrada por dos gatos negros, ¿no? Las almas de la sentencia, después de rezar para que el gran Galapag conduzca a Rosa por el camino correcto, se despidieron porque tenía que ir a traer a Marino Chante, quien había muerto asesinado por ya los senderistas, ¿no? Luego de mucho caminar, Rosa Cuchillo llega a raíz del mundo, Chavín, de Huántar, y se vio en la decisión de tomar tres caminos. El primero era un camino ancho, estaba lleno de flores, árboles. El segundo era un camino normal como las carreteras que unen los pueblos. El tercero era angosto y pedregoso. Rosa siguió el camino ancho por lo tan sedienta que estaba porque tenía sed, ¿no? Entonces Rosa se dio cuenta con la sorpresa de que ese chorro de agua estaba al otro lado de un abismo, y al ver que había otro río corrió desesperada. A ella no le importó que esta agua esté turbia, pero necesitaba beberle hasta que de pronto un hombre se la prohibió, puesto que era el agua del olvido, diciéndole que si ya se le pasaría la sed. Aquella alma llevaba consigo a las almas que ya habían pagado sus pecados y que irían al cielo en forma de una paloma. Cuando estaban por el río Guayaimayu, el río que era llamado el río del dolor, el alma le dijo que por ahí correrían las lágrimas de las madres que lloran por sus hijos. Rosa Cuchillo caminaba agotada, bueno, bien sedienta porque estaba caminando bastante. De pronto ve que se acerca un jinete con su caballo. Era Jacinto Risi, que buscaba al Yao Armayo para salvarse. Entonces, pero no tuvo más fuerza para llegar y se hizo humo. Rosa tan sedienta estaba que se desmaya en los arenales del desierto, pero al despertar por Guaira, ambos bajan hacia ya, pero es despertada por Guaira y entonces luego ambos bajan por un cañón encerrado y oscuro por el que pasaron con mucho cuidado para no caer el propicio y ser tragado por el Yakumama y el Pachamama, ¿no? Luego de entrar a lo más profundo del Ucupacha, un lugar oscuro, frío y muy tenebroso, cuyas aguas son saladas y ácidas, llegaron al Tutayag Ucumán.
donde estaban todas las almas de los bebecitos. Entonces ahí es donde Rosa logra buscar entre ella a su hijo Simoncito. Entró a gritos, lo llama, pero Guaira le dice que todos tienen el mismo rostro, pero de diferentes tamaños, y al no encontrarlo se puso muy triste. Ya, pues no. Y luego, antes de salir del lugar oscuro, como ella estaba triste, entonces llegaron a un lugar muy amplio y tenebroso con árboles muy feos. Allí ven bajar a unos monstruos con cabeza de mujer y cuerpo de mula. Eran almas de las mujeres que habían tenido en vida relaciones con los curas. También había mucha vegetación y ostentosas montañas se encargaron con algunos espíritus que pagaban sus pecados, los glotones, mujeres que abortaron a sus hijos por su propia voluntad. Ya que, bueno, disculpe, antes de que siguiera avanzando, como le estaba contando, cuando llegó a Urumarca, Rosa Cuchillo, como les mencioné, ¿no? Que se pusieron a rezar para que lo salven del gran Hap. Y entonces es ahí también donde, cuando Rosa también, a ver, ¿cómo les explico? Ya, entonces ahí también es cuando ven a aparecieron, ¿no?, unos ratones que eran almas de los que se convirti, de los que se que de los que convivieron entre hermanos, con unos hachas, con los Nakak o desarrolladores de hombres. En medio de tanta vegetación y de grandes montañas se encontraron con algunos espíritus que pagaban sus pecados. Ya como lo mencioné también, los glotones, mujeres que abortaron a sus hijos por voluntad. Cuando llegaron al Marañón, vieron cómo la gente se iba quemando según sus pecados. Entonces, mientras avanzaba por una quebrada, Rosa cae al vacío y despertó en medio de dos caminos, uno que bajaba al Ucchupacha y otro que subía a los cielos. A lo lejos divisó el cerro en forma de un unso y hacia el fondo una montaña nevada, tal como era el gran Gapa le había indicado, ¿no? Era un lugar muy hermoso con un paisaje lleno de vegetales, pajaritos, Cuando llegó a la cumbre del Unsu, divisó tres piedras cuyas figuras era una la del cóndor, la del puma y otra la que era la de la culebra. Luego se dirigió hacia el nevado y subió por una escalera limia, bien labrada y transportada por una especie de nube hacia el Canacpacha, pero antes tenía que cruzar el río blanco y lechoso que era Yacumama, donde volvió a encontrarse con Guaira. Mientras caminaba, entonces Rosa notaba un extraño cambio en su cuerpo. Las arrugas se iban desapareciendo y Guaira se convirtió en un joven muy hermoso. Guaira era el dios del viento y el hijo de Wampú. Y ante las dudas de Rosa, Guaira le confiesa que ella era una diosa y que había ido a la tierra para conocer la vida terrenal. Rosa prosiguió su camino. Al borde de un río encuentra tres primas diosas, que es la Quilla, la Cuyor y la Saramama. Finalmente, después de conversar con Saramama, caminan hacia una verde pradera donde se encontraron los que en vida fueron poetas, los amautas, los nobles. Llegaron a los jardines de Gloria y cruzó con la ayuda de Saramama, Saramama era la madre del maíz. Entonces, finalmente, estando ya en el Janapacha, Rosa vio a Domingo su esposo y a Liborio a su hijito también, ¿no?, quien tenía que regresar a la tierra en cargo del granja, puesto que él había sido nombrado del Pachacuti para dar vuelta al mundo. Ya, luego viene la historia del mundo terrenal, ¿no? Más o menos así. En un pueblo llamado Yurucancha que se encuentra al margen izquierdo del río Pampas, donde todas las casitas eran entejadas y las paredes de color blanco, ¿no? En un sur de Ayacucho, luego de que los padres de Rosa Huanca habían muerto en un terremoto, ella empezó a hacerse pues señorita de los hombres, viendo su hermosura y le pretendían y le acosaban, ¿no? A Rosa por mucho acoso y entonces decidió irse a vivir a una chocita que era en la Jalca, donde se decidió el pastoreo de sus ovejas. Es allí donde empezó
a defenderse de hombres que le acosaban, y a ella lo que le hacía era defenderse con un cuchillo que, según sus creencias, ella puso el cuchillo encima de una cruz de que le aumentaba a los malos espíritus y a los hombres de mala fe. Desde entonces así todos lo cambiaron por el nombre de Rosa Cuchillo. Ya no era Rosa Huanca, sino Rosa Cuchillo. Mientras en el otro mundo Rosa contaba a su madre lo que le había sucedido, como lo mencioné cuando ingresó a Huaramarca, en la tierra como tuvo relaciones con una montaña, dice que Dios era Barbarrubia, pero el nombre era Pedro Orco, lo cual dejó entrar a su casa y como fruto de ese encuentro engendró a Liborio, su hijo. Según la lectura del disque Dios le intentó encantar, pero Rosa le pidió tiempo. Pero en esos días Domingo estaba atrás de ella y le dijo que estaba esperando un hijo de la montaña. Pero a pesar de eso, Domingo le dijo que se haría cargo de su hijo, del que va a tener. Entonces Rosa Cuchillo aceptó estar con Domingo entonces, ¿no? Posteriormente, él fue el padre de otro niño llamado Simoncito que también buscaba en las almas de los muertos. El dios de las montañas, sentido por el acto de Rosa Cuchillo, entonces es ahí donde decidió castigar al pueblo. Ese año no hubo lluvia y los animales escasearon bastante. Cuando Liborio ya estaba joven, cuando Liborio estaba joven, se decidió dedicar al negocio de ganado, ¿no? E iba de pueblo en pueblo comprando para vender dicho ganado en la feria de Mainai de la ciudad de Huanta. De pronto un día aparecieron dos uniformados y pues de la guerra civil y que fue detenido porque le acusaron de vender ganado robado y dijeron que lo iban a llevar a la comandancia de Huamanga. Pero el auto se detuvo en el puente de Ayacuruma, entre Huanta y Ayacucho. Liborio estaba pálido y asustado. Fue presentado ante la camarada Santos eh, Nieves Coyanqui, guillero del Partido Comunista del Perú, a quien lo llamaban Sendero Luminoso. De esta manera es enrollado a las guerretillas subversivas, ¿no? Después lo llevaron a las alturas de la Iquicha, al pie de Razuilca, donde recibió instrucciones de la camarada Anguicha durante una semana, ¿no? Entonces, durante una semana que aprendió a preparar bombas, manejar el revólver y aprender el pensamiento de un disque líder, que era Abimael Guzmán, del pensamiento de Gonzalo, ¿no? Liborio es camarada de camarada Tupac y los demás guerrillos junto a los 60 hombres bajan a la pampa de la quinoa para atacar al puesto policial. Entonces, durante la madrugada se inicia el ataque con mucho alarido y espanto de los pobladores y antes de que el ejército llegue consiguieron dos camiones para trasladar a los armamentos que se habían robado. Liborio, que estaba herido junto con su destacamento que dirigen hacia el valle del Pangora y el segundo camión se dirige a Macachacra. Cuando ya descansaban cerca de la laguna de las Totoras, por un chisme de un campesino, los hinchis dieron con ellos. Liborio se salva gracias a que en el instante preciso del ataque de los hinchis, él se había retirado para orinar y con ayuda de su padre Pedro Orco se salva de morir, pues hizo mover unos arbustos con algunos soplos de viento. Luego de lo sucedido, Liborio se encuentra con su madre, a quien le dice que lo tome por muerto y que se olvidará de él porque ahora de su familia era del Partido Comunista. Mientras Liborio entonces araba la tierra, bajaron desde la puna 4 hombres, entre ellos Santos, quien informa sobre la toma de la cárcel de Ayacucho para librar a Edith Lagos, y también hay a Ingacha y al médico. Tal y como estaba planeado, atacan pues el cuartel de Ayacucho, liberando a todos. Es allí donde que Liborio está herido de la pierna y es rescatado por su padre, el dios montaña. Huyen en una camioneta por la vía de los Libertadores,
Entonces, como los demás están en una reunión, están los guerrilleros, Liborio hace llegar sus inquietudes a Omar, profesor que era de la universidad, y Edith Lagos. Ellos responden a sus inquietudes diciendo que primero debe tomar su poder antes de cualquier ocasión. Con esas inquietudes, entonces Liborio manifiesta su posición ideológica que ya pues no. Es ahí entonces donde él empezó a dar sus inquietudes. El partido se disipó a distintas partes del Perú. La, la escuadra que estaba integrada por Liborio se retiró a la laguna Huacha- Huacasa, y en el camino cazaron a una vicuña y su cría. Liborio, muy enojado, dijo que esto era ofensa para los dioses. Sin que nadie diera importancia, siguieron su camino, pero en tanto se acercaron una tormenta, el cual los hizo reflexionar por un instante, que así dejaron libre entonces a la vicuñita, ¿no? Eh, mientras tanto, los morocos habían entrado a Yaurocancha, donde abusaron de las señoritas, mataban inocentes y organizaban a los campesinos en roderos. Rosa Cuchillo era la única que logró escapar, observó todo el crimen desde el cerro Arraipata. Cerca de 100 socialistas ingresaron a Yaurocancha y secuestran a toda gente para manifestarle su posición social y marxista y comunista que ellos tenían. Anguicha detona en una bomba en la plaza declarada, la dicha, ¿no? Como la zona liberada por el camarada Gonzalo. La mayoría de los comuneros estaban de acuerdo. Un comunero que era llamado David Hanampampa entrega a sus dos para que integren el partido. Ahí está Diomedes, camarada Ollantay, y uno de los comuneros de Yaurocancha, que escapó herido y comunicó lo sucedido. Entonces, los del Partido Comunista decidieron vengar las muertes. Los comunistas llegaron a Yaurocancha y reunieron a toda la población, sacando a los que estaban en la lista negra para ser desaparecidos, ya pues no discapacitados, sí. Después de un tiempo llegaron los marinos en un helicóptero y acorralaron a los guerrilleros, matando a Santos, a Micaela, a Omar y entre otros. Solo Liborio, Medardo y Maglia lograron escapar. Los guerrillos que lograron escapar se internaron en una selva, llegando primero a Mayapú, eh, y luego Canairo y finalmente a Sibia, donde se reunieron con la escuadra dirigida por Anguicha. La tropa senderista, reunida en la selva, después de una noche de fuertes lluvias torrencial, Liborio se declara su amor a Anguicha, la cual le corresponde y consuma su amor. Pero por otro lado, el ejército y a los marinos se instalaron en Sibia, y comenzaron a matar a gente inocente, culpándoles de actos injustos, se puede decir, ¿no? Después de las penurias pasadas por los guerrerillos, entre la selva tuvieron una reunión en Nueva Pekín, que duró 3 días, donde conversaron sobre algunos problemas. Allí estaba Ibimael Guzmán, quien manifestaba sus puntos de vista y dijo que participaría de todas las luchas. Anguicha, entonces Anguicha fue designada al Alto Guayaga y reemplazada por una tal Carolina. Antes de su partida decidieron ir a Huanta a matar a Flavio. En el intento, Anguicha fue capturada y llevada al cuartel de Costrapampa, donde la torturaron para que abra la boca y así le diga lo que sabía. Como no decía nada, fue ejecutada cruelmente y ese fue el fin de la camarada Anguicha, ¿no? Es así como ya va terminando la obra. También antes mencionar de que, me acuerdo, de que Liborio, cuando es enterado pues de la muerte de Anguicha y del noviazgo que había tenido con su profesor de la universidad, regresó a la selva y fue trasladado a toda la escuadra a, a Cayara, a Cayara cerca de Yaurocancha, ¿no? La camarada Carolina y Liborio fueron a atacar a la mina, a la, a la
a la Canaria, donde fueron capturados por los marinos y fueron llevados a la quebrada Balcón, donde fueron delimitados, ¿no? Mientras los oficiales regresaban, vieron elevarse de entre los muertos una paloma blanca que se dirigía hacia las nubes. Dos de las camaradas, Urpay y Damián, lograron escapar de los hinches y fueron a la casa de Rosso Cuchillo a darle la mala noticia de su hijo que había muerto. Ella se dirigió a la mina canaria, donde un hombre le indicó el camino para llegar a la quebrada Balcón. Al llegar al lugar encontró dos cadáveres destrozados, menos el de su hijo Liborio. Ella, desesperada, entonces fue a su casita y en la plaza de Yauracancha, atacada por los nervios y atendida por doña Emilia, quien intentaba reanimarla bajo ese cielo de Yauraconcha. Los ojos de Rosa Cuchillo quedaron perplejos para siempre, ¿no? Es así a cuando... Pero Rosa era una diosa que siempre tenía, ¿no? Y entonces cuando ya ella logra llegar al mundo de arriba, se le abría la mente y descubría que ella era una diosa, pues, ¿no? La diosa Cabillaca, y que le había venido a ver cómo estaban entre los, los seres humanos, pues, ¿no? Entonces ya la novela pues termina persiguiendo al laberinto, pues ya no de los sesos y también de los senderistas y del Partido Comunista.